En el verano de 1995, Acapulco todavía conservaba aquel brillo dorado de los años en que artistas, políticos y turistas extranjeros llenaban sus playas. Sin embargo, detrás de esa imagen de postal, las calles del centro y los cerros que rodeaban la bahía escondían un mundo muy distinto. Vendedores que luchaban por sobrevivir, pescadores que ya no encontraban lo suficiente en el mar y un calor que, al caer la noche, no aliviaba la tensión que flotaba en el aire. Fue en ese contexto cuando desapareció Laura Mendieta, una joven profesora de secundaria de 28 años, vista por última vez al caer la tarde del 16 de julio, caminando por la costera Miguel Alemán, cerca del Hotel Papagayo. Laura había llegado a Acapulco desde Chilpancingo 3 años antes, buscando trabajo y un poco de independencia tras la muerte de su padre. Vivía sola en un pequeño departamento en la colonia Progreso, donde alquilaba una habitación a una enfermera que trabajaba de noche y apenas se cruzaba con ella. Era conocida en la escuela por su carácter sereno, aunque algunos colegas decían que cargaba con una tristeza que no correspondía a su juventud. Sus alumnos la querían, especialmente por cómo los escuchaba y les daba libros usados que recogía en un mercado de segunda mano junto al Zócalo Viejo. Antes de continuar con la historia, te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte nuestras próximas investigaciones y a comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo permite que estos casos sigan vivos en la memoria. El día de su desaparición, Laura salió de clase a las 5 en punto. Dejó el aula ordenada, escribió la fecha del día siguiente en el pizarrón y se despidió del conserje, que recordaba haberla visto tomar el camino hacia el centro en lugar de su ruta habitual hacia la parada del camión. Esa fue la última persona, según los registros de entonces, que la vio con vida. Su madre, doña Teresa, denunció la desaparición 2 días después, cuando nadie respondió en el teléfono del departamento, y un vecino aseguró que la puerta estaba cerrada por dentro, sin señales de violencia. La policía abrió una carpeta sin demasiado entusiasmo, registrando su caso como ausencia voluntaria, por motivos personales. Durante meses, los carteles con su rostro estuvieron pegados en los postes oxidados de la costera, en los muros del mercado de pescadores, e incluso dentro de bares donde los meseros la recordaban entrando alguna vez en compañía de un hombre más viejo, de piel clara y acento del norte. Pero ningún testimonio condujo a nada. Las autoridades archivaron el expediente en diciembre, cuando la temporada navideña y los turistas de invierno hicieron olvidar la tragedia. Sin embargo, el siguiente año una periodista local, Elena Chávez, comenzó a investigar por su cuenta tras recibir una llamada anónima en la redacción de El Sol de Acapulco. La voz, entrecortada por el ruido de fondo que parecía de calle, le dijo que había una cinta VHS guardada en la bodega de un conocido estudio fotográfico del malecón, y que esa grabación podía cambiarlo todo. Elena llegó al lugar acompañada de su camarógrafo. El dueño del estudio, un hombre mayor, delgado, casi ciego de un ojo, admitió que guardaba cientos de cassettes de bodas, fiestas de 15 y promociones de hoteles desde hacía más de 20 años. Revisaron todo un sábado hasta que, al fondo de una caja húmeda, apareció uno rotulado con marcador azul. Fiesta Hotel Papagayo 16-07-95. Lo pusieron en una vieja videocasetera y entre imágenes borrosas de gente bailando bajo luces de colores, se distinguía por segundos una sombra de mujer cruzando detrás de un grupo de turistas. No se veía claramente su rostro, pero el vestido blanco y el peinado coincidían con la descripción de Laura. En la toma siguiente, aparecía junto a un hombre con saco beige, sosteniendo un vaso en la mano derecha. Él parecía hablarle al oído mientras ella giraba con una sonrisa tensa. Después,
La imagen cortaba y se oía un fragmento de música antes de detenerse. El hallazgo despertó algo que llevaba años dormido. Elena decidió publicar un reportaje breve mencionando la grabación, lo que reactivó la atención mediática. Doña Teresa, que vivía en un departamento en Chilpancingo, viajó al puerto para exigir que la policía reabriera el caso. En esa época, sin redes sociales ni bases de datos públicas, los nombres y las fechas se transmitían por radio, televisión o voz en los cafés. Poco a poco aparecieron otros testigos que aseguraron haberla visto aquella noche en una camioneta blanca estacionada frente al hotel, conversando con dos hombres. Nadie había relacionado esas versiones con el expediente original, porque la descripción del vehículo nunca constó en los informes. El investigador asignado en 1996, el comandante Raúl Gutiérrez, era un agente veterano que había visto demasiadas familias destruidas por la indiferencia del sistema. Su reputación era ambigua, eficiente, pero brusco, con métodos que bordeaban lo correcto y lo cuestionable. Al recibir el video, ordenó enviarlo al laboratorio del Distrito Federal para mejorar la imagen. La cinta mostraba una hora completa de grabación entre turistas ebrios y empleados del hotel. Sin embargo, en la secuencia del minuto 37, justo cuando se ve a Laura mirando hacia la cámara, la imagen se distorsionaba como si alguien hubiera magnetizado el segmento. Nadie pudo explicar esa interferencia. Durante las semanas siguientes, Gutiérrez entrevistó al personal del hotel que continuaba trabajando allí. Un mesero mencionó que la joven llegó con un extranjero que se hospedaba en la habitación 214. El registro mostraba el nombre Thomas Miller, ciudadano canadiense que abandonó el país 3 días después del evento. Interpol no logró localizarlo, y los documentos que dejó parecían falsificados. Otra empleada aseguró que lo había visto discutiendo con Laura en el bar de la piscina minutos antes de que ella desapareciera entre la multitud. Mientras tanto, doña Teresa comenzó a recibir llamadas sin identificación cada madrugada. Nadie hablaba, solo se escuchaba una grabación con el sonido del mar. Aquello la llevó al límite. Elena, conmovida, decidió acompañarla y grabar algunos de esos mensajes. Un perito determinó luego que el audio provenía de una cinta antigua, posiblemente de una emisora local que solía transmitir olas para ambientar programas nocturnos. La investigación entró en un terreno incierto, entre vacíos de evidencia y rumores que solo confundían más. Acapulco seguía cambiando. Los hoteles de glamour de los 70 se oxidaban bajo nuevas fachadas improvisadas. Las discotecas de la costera comenzaban a competir con bares clandestinos, y la violencia, que aún no llenaba titulares como años después, empezaba a marcar territorios invisibles. En ese ambiente, los casos como el de Laura se perdían entre expedientes apilados en escritorios sin aire acondicionado. Sin embargo, gracias a la insistencia de la periodista y al impulso que dio la publicación, el expediente terminó pasando al Archivo General de Crímenes sin resolver del Estado. Pasaron 10 años. En 2005, cuando el puerto intentaba reanimar su turismo, un equipo de documentalistas llegó a grabar sobre historias sin cerrar. Entrevistaron a Elena, quien mostró el envejecido VHS. Uno de los técnicos notó algo que nadie había destacado. Al fondo de la grabación, justo detrás de la pareja, se veía el reflejo de un hombre tomando otra cámara. En su camisa se distinguía un logotipo con las iniciales HTP, coincidentes con la antigua productora que filmaba anuncios turísticos en esa época. Con esa pista acudieron al archivo del gobierno municipal, donde, después de semanas, rescataron cajas con rollos sin catalogar. En uno de ellos
Filmado la misma noche desde otro ángulo, se veía con claridad la entrada del hotel y el momento en que Laura subía a la camioneta blanca. El hombre del saco beige caminaba detrás, pero en el asiento del conductor aparecía otra figura, un oficial de tránsito de Acapulco, al que años más tarde destituirían por corrupción. Elena se estremeció. Comprendió que el caso podía implicar a las autoridades locales. Pueblo chico, infierno grande. En los 90, las redes entre empresarios, policías y políticos eran fuertes y opacas. Decidió viajar a la capital del estado para entrevistarse con Gutiérrez, retirado desde 2001. El comandante, al verla, la reconoció de inmediato y le pidió que apagara la grabadora. «Esa muchacha cayó en manos equivocadas», dijo en voz baja. «Nos ordenaron detener la investigación. Había nombres que no podían salir en los periódicos. El periodista que acompañaba a Elena no resistió publicarlo. Aquella revelación desató un escándalo que duró pocas semanas, suficiente para que la prensa nacional retomara el caso y las autoridades estatales anunciaran, sin mucho entusiasmo, la reapertura de la carpeta. En esa revisión se descubrió que varias hojas del informe original habían sido reemplazadas. El vehículo, una camioneta Nissan sin placas, había sido confiscado en 1997 por el mismo Departamento de Tránsito, destruido 2 meses después. Sin embargo, el registro se mantenía bajo el nombre de un empresario hotelero que había fallecido en un accidente 2 años antes. Cada hilo que Elena tocaba parecía conducir a otro nudo. En 2008, un joven cineasta de Ciudad de México que estaba preparando un documental sobre desapariciones en la época neoliberal contactó a Elena para pedirle los derechos de esa historia. Aceptó, con la condición de mantener la memoria de Laura como eje y no usar su imagen con fines sensacionalistas. Durante el proceso de edición, los técnicos digitalizaron la cinta y descubrieron un segundo fragmento grabado encima, como si alguien hubiera intentado reutilizarla. En los segundos finales del VHS, justo antes de la distorsión magnética, aparecía un sonido de fondo, una voz femenina repitiendo «No me filmen», ahogada por la música. La comparación de voces confirmó que pertenecía a Laura. Ese hallazgo reabrió el interés del público. En redes sociales empezaron a circular extractos de la grabación, y en Acapulco, los antiguos vecinos de la profesora comenzaron a organizar vigilias en su memoria. Los alumnos que alguna vez tuvo, ya adultos, acudieron con flores al muelle donde se creía que la camioneta pudo haber pasado aquella noche. La madre de Laura, sin embargo, ya no vivía para verlo. Murió en 2007, llevando como único objeto de consuelo un cuaderno donde guardaba cada recorte de periódico del caso. El documental se estrenó en 2010 y generó debates sobre la impunidad y las omisiones de los 90. Pero lo que pocos sabían era que, al revisar el material recuperado, un perito privado había detectado en el reverso de la cinta una inscripción escrita con bolígrafo, copia 1p3. Eso sugería que existían al menos 2 grabaciones más del mismo evento. Cuando Elena intentó rastrear las restantes, el archivo fotográfico donde se guardaban sufrió un incendio accidental durante una remodelación. No se salvaron cintas ni listados, solo quedaron los fragmentos digitalizados y una pregunta que hasta hoy retumba en las calles, en las redacciones y en las conversaciones de quienes vivieron ese tiempo. ¿Qué más mostró aquella cámara antes de que alguien decidiera borrar la historia? Y así, desde aquel julio de 1995, cada año en Acapulco, alguien cuelga una copia del rostro de Laura Mendieta en los muros que bordean el malecón. Las olas siguen golpeando con el mismo sonido de las cintas que atormentaban a su madre, y el viejo estudio fotográfico
donde comenzó todo, permanece cerrado con un candado oxidado. A veces, cuando el viento sopla fuerte, el letrero de la fachada golpea contra el muro y hace eco en la calle vacía, recordando que la verdad, aunque difusa como una imagen en VHS, siempre permanece esperando a ser revelada. Los años que siguieron al estreno del documental trajeron consigo una ola de atención fragmentada pero persistente. El caso de Laura Mendieta se convirtió en referencia obligada cuando se hablaba de impunidad institucional en los 90, pero también en símbolo de algo más profundo: la manera en que los cuerpos de mujeres desaparecidas eran reducidos a estadísticas olvidadas, en carpetas sin seguimiento. En Acapulco, sin embargo, había quienes no querían olvidar. Entre ellos estaba Julián Mendieta, el hermano menor de Laura, quien tenía apenas 15 años cuando ella desapareció y que 20 años después decidió regresar al puerto para buscar respuestas que nadie más parecía dispuesto a encontrar. Julián había estudiado Derecho en Puebla y trabajaba como abogado en un despacho de asuntos civiles, pero jamás dejó de cargar con la ausencia de su hermana. Cuando murió su madre en 2007, heredó el cuaderno de recortes y una caja de cintas de audio donde doña Teresa había grabado conversaciones con testigos, entrevistas con policías y hasta mensajes que ella misma dejaba para Laura, como si algún día pudiera escucharlos. Julián sabía que el dolor de su madre nunca sanó y que esa herida también era suya. En 2015, tras ver el documental completo por primera vez, tomó la decisión de solicitar una licencia en su trabajo, rentar un departamento cerca de la costera y dedicar 6 meses a revisar todo lo que el sistema judicial había dejado sin tocar. Llegó a Acapulco en febrero, cuando el calor aún no se volvía insoportable y las playas mostraban su mejor cara antes de la temporada alta. Se presentó en las oficinas de la Fiscalía con una solicitud formal de acceso a expedientes bajo la ley de transparencia. Le dijeron que el caso estaba clasificado en archivo histórico y que debía esperar al menos 30 días hábiles. Mientras tanto, buscó a Elena Chávez, quien seguía trabajando como periodista independiente en un blog de investigación local. Elena lo recibió en su casa, una construcción modesta en la colonia Emiliano Zapata, rodeada de plantas y gatos callejeros. Le mostró carpetas digitales, con fotos escaneadas, testimonios transcritos y una línea de tiempo que ella misma había armado con paciencia obsesiva. «Tu hermana no desapareció por casualidad», le dijo Elena, mientras encendía un cigarro y señalaba hacia la pantalla de su computadora. Ese hotel era conocido por recibir a personajes que no querían que se les viera: políticos, empresarios del narcotráfico emergente, gente del norte que llegaba en avionetas privadas. Laura estuvo ahí porque alguien la invitó, y ese alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Julián sintió un nudo en la garganta. Siempre había sospechado que su hermana no había ido al hotel por voluntad propia, pero escucharlo en voz alta le dio una certeza distinta. Le preguntó por el tal Thomas Miller, el supuesto canadiense que se hospedó en la habitación 214. Elena le contó que había intentado rastrearlo por años, pero la pista se había enfriado hasta desaparecer. Sin embargo, tenía algo más: un contacto en la Ciudad de México que trabajaba en el archivo de migraciones y que, con la insistencia correcta, podía acceder a registros que nunca fueron digitalizados. 2 semanas después, Julián recibió un correo electrónico con un archivo adjunto. Era una copia de una tarjeta de entrada migratoria fechada en junio de 1995, en la que el nombre completo del visitante aparecía como Thomas Miller Guzmán. El apellido Guzmán no figuraba en el registro del hotel. Esa discrepancia llamó la atención de Julián,
quien decidió contratar a un investigador privado con experiencia en búsqueda de personas desaparecidas. El investigador, un exagente del Ministerio Público llamado Germán Solís, había dejado el cargo tras años de ver cómo las órdenes desde arriba bloqueaban casos sensibles. Tenía contactos en distintos estados y conocía los métodos que algunos usaban para desaparecer registros. Germán comenzó por revisar las bases de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y descubrió que el pasaporte con el número registrado en la tarjeta migratoria había sido reportado como robado en Toronto en 1994. Eso confirmaba que el hombre que se hospedó en el hotel usó una identidad falsa. Luego, tras revisar los registros fotográficos del aeropuerto de la Ciudad de México, aún conservados en microfilmes, localizó una imagen borrosa pero identificable de un hombre de aproximadamente 40 años, de piel clara, cabello oscuro peinado hacia atrás y barba corta. Julián reconoció en esa foto al mismo individuo que aparecía en el fragmento del VHS junto a su hermana. Con esa imagen, Germán recorrió bares, hoteles y negocios que seguían en pie desde los 90. En un bar del centro, el dueño, un hombre mayor que había trabajado allí desde joven, reconoció al sujeto de inmediato. Ese venía seguido en esa época. Le decían el Canadá, pero era mexicano. Hablaba raro, como norteño con acento gringo. Se juntaba con gente del gobierno estatal. Una vez lo vi discutir con un comandante de la judicial en esa mesa de allá. Señaló hacia un rincón oscuro del local donde la pintura estaba descascarada. Julián sintió que por primera vez estaba tocando algo sólido. Germán le advirtió que seguir esa línea podía ser peligroso. Si ese hombre estaba conectado con la judicial de los 90, entonces el caso de tu hermana pudo haber sido encubierto desde el principio, y si eso es cierto, alguien sigue teniendo interés en que no se reabra. Julián no se detuvo. Contrario a lo que esperaba, aquello le dio más fuerza. Publicó en redes sociales la imagen escaneada del aeropuerto y pidió ayuda para identificar al sujeto. En cuestión de días, recibió cientos de comentarios. La mayoría eran especulaciones, pero 3 personas diferentes enviaron mensajes privados asegurando que conocían a alguien parecido en Sinaloa, Sonora y Baja California. Uno de esos mensajes llamó especialmente su atención. Era de una mujer que se identificaba como Norma, residente de Culiacán, quien afirmaba que su padre había trabajado con un hombre al que llamaban el Canadá en los 80 y 90, vinculado al trasiego de mercancía por la costa del Pacífico. Norma aceptó hablar por teléfono. Su voz temblaba al contar que su padre murió en circunstancias extrañas en 1998. Y que antes de morir le había dicho que había gente que desaparecía porque sabía demasiado o porque estorbaba en el camino. Le mencionó también que el Canadá se había retirado a vivir al norte, posiblemente en Arizona o Nuevo México, con una identidad nueva. Julián compartió esa información con Germán, quien se mostró escéptico pero dispuesto a intentar rastrear la pista. A través de un contacto en la DEA, obtuvieron acceso a una base de datos de personas vinculadas a operaciones de narcotráfico en la frontera. Entre miles de registros apareció un nombre: Tomás Guzmán Ríos, ciudadano mexicano naturalizado estadounidense en 2001, residente en Tucson, Arizona. No había foto reciente, pero su fecha de nacimiento coincidía con la edad aproximada del sujeto en el aeropuerto. Germán sugirió que, antes de hacer cualquier movimiento, Julián debería reunir toda la información posible y contactar a las autoridades federales mexicanas o a la Fiscalía especializada en desapariciones. Sin embargo, Julián desconfiaba. Había visto cómo su madre tocó puertas durante años sin recibir más que promesas vacías.
En mayo de 2015, con el apoyo económico de un colectivo de familias de desaparecidos y la cobertura de Elena, Julián viajó a Tucson acompañado de Germán. Rentaron un auto y se dirigieron a la dirección que aparecía en los registros. Era una casa modesta en un vecindario tranquilo, con jardín seco y una camioneta estacionada en la entrada. Tocaron el timbre varias veces sin respuesta. Un vecino les dijo que el hombre que vivía allí salía poco, que era callado y que tenía acento extranjero. Decidieron esperar. 3 horas después, vieron llegar a un hombre de cabello gris, delgado, con lentes oscuros. Cuando bajó del auto, Julián sintió que el aire se le iba del cuerpo. Era él, más viejo, más encorvado, pero era el mismo rostro del VHS y del aeropuerto. Germán, con más experiencia en enfrentamientos, se acercó primero y le habló en inglés. El hombre negó ser Tomás Guzmán, dijo llamarse Tom Miller y no tener idea de qué le hablaban. Julián sacó su teléfono y le mostró la foto del aeropuerto. El hombre palideció, miró alrededor nervioso y les pidió en voz baja que se fueran o llamaría a la policía. Julián, conteniendo las lágrimas, le dijo en español: «Tú estuviste con mi hermana la noche que desapareció. Solo quiero saber qué pasó». El hombre cerró la puerta del auto y caminó rápido hacia su casa sin voltear. Germán intentó detenerlo, pero ya había entrado y cerrado con llave. Julián golpeó la puerta con fuerza, gritando el nombre de Laura, hasta que Germán lo apartó. «No podemos forzar nada aquí. Estamos en otro país. Tenemos que hacerlo bien». Regresaron al hotel destrozados, pero con una certeza: habían encontrado al hombre. Al día siguiente, Germán contactó a un abogado en Arizona que aceptó presentar una solicitud de información ante las autoridades migratorias estadounidenses, argumentando que Tomás Guzmán Ríos podía haber obtenido la ciudadanía mediante documentos fraudulentos. Mientras eso avanzaba, Julián decidió regresar a México y presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, acompañado de todas las pruebas recopiladas. Elena publicó un artículo detallado en su blog con la cronología completa del caso, las imágenes del VHS, la foto del aeropuerto y el relato del encuentro en Tucson. El artículo se volvió viral en pocos días. La presión mediática obligó a las autoridades a reaccionar. En junio de 2015, la Fiscalía anunció la reapertura formal del caso de Laura Mendieta y emitió una solicitud de extradición hacia Estados Unidos para interrogar a Tomás Guzmán Ríos. Sin embargo, cuando las autoridades estadounidenses llegaron a la casa en Tucson, la encontraron vacía. El hombre había desaparecido. No dejó rastro, ni información de contacto. Los vecinos dijeron que se fue de madrugada en su camioneta. La pista, una vez más, se enfrió. Julián cayó en una depresión profunda. Sentía que había estado a un paso de la verdad y que ahora todo volvía a ser niebla. Elena lo acompañó en esos días difíciles, recordándole que el simple hecho de haber llegado tan lejos ya era un logro inmenso. Tu hermana no está olvidada, Julián. Ahora todo el país sabe su nombre. Eso importa. Pero para él no era suficiente. Quería justicia. Quería saber qué pasó esa noche. Quería recuperar, aunque fuera simbólicamente, a su hermana. En septiembre de ese mismo año, mientras Julián preparaba su regreso definitivo a Puebla, recibió una llamada de un número desconocido. La voz del otro lado era ronca, cansada, con acento norteño. «Soy yo, el que buscas. No me llames por mi nombre. Solo escucha». Julián sintió que el corazón se le detenía. Puso el altavoz para que Germán, que estaba con él, pudiera escuchar también. El hombre continuó: «Tu hermana no murió esa noche. La llevaron viva. Pero no puedo decirte más. Si hablo, me matan. Solo te digo esto porque sé lo que es perder a alguien. Ella no quería ir. La obligaron. Busca en la sierra,
entre Acapulco y Chilpancingo. Hay un rancho abandonado que usaban para esconder gente. Ya no existe, pero alguien de ahí todavía vive. Y colgó. Julián grabó la llamada. Durante días intentó rastrear el número, pero era de prepago y ya estaba fuera de servicio. Sin embargo, la información coincidía con algo que Elena había escuchado años atrás de un informante, que en los 90 algunos grupos vinculados al narcotráfico usaban casas de seguridad en la sierra para retener personas antes de trasladarlas a otros lugares o eliminarlas. Germán contactó a autoridades locales en la zona, pero nadie quería hablar. Finalmente, un campesino que vivía en una comunidad cercana a Tierra Colorada les dijo que conocía un rancho viejo, casi en ruinas, que en los 90 pertenecía a un hombre apodado El Coyote, vinculado con el crimen organizado. Con un grupo de activistas y el acompañamiento de peritos forenses independientes, Julián organizó una búsqueda en la zona en noviembre de 2015. El terreno era árido, lleno de matorrales y piedras sueltas. Después de 2 días de recorrer el área, encontraron los restos de una construcción derruida. Entre los escombros había botellas viejas, latas oxidadas y restos de ropa. Los peritos comenzaron a escarbar con cuidado. En una esquina del terreno, bajo una capa de tierra compactada, hallaron huesos humanos. No eran recientes. Los análisis preliminares indicaron que correspondían a al menos 3 individuos diferentes, 2 hombres y una mujer, con una antigüedad estimada de entre 15 y 20 años. La noticia sacudió al país. Los restos fueron enviados a laboratorios especializados para realizar pruebas de ADN. Julián proporcionó muestras de sangre para el cotejo. La espera fue insoportable. Durante meses, cada vez que sonaba su teléfono, sentía que el estómago se le retorcía. Finalmente, en marzo de 2016, recibió la llamada de la Fiscalía. Los resultados confirmaban que uno de los restos correspondía a Laura Mendieta Hernández. Había muerto hace más de 20 años. Su cuerpo fue encontrado a menos de 100 kilómetros de donde nació. Julián organizó un funeral digno en Chilpancingo, con la presencia de familiares, amigos, exalumnos de Laura y representantes de colectivos de desaparecidos de todo el país. Colocaron su fotografía junto al ataúd, rodeada de flores blancas. Elena leyó un texto en su honor, recordando su vocación como maestra y la lucha de su familia por mantener viva su memoria. Julián, al tomar el micrófono, apenas pudo hablar. Solo dijo: «Hoy te traemos a casa, hermana. Descansa en paz». El caso de Laura Mendieta no cerró con su funeral. La Fiscalía continuó investigando a los responsables, pero ninguno fue llevado ante la justicia. Tomás Guzmán Ríos nunca fue localizado. Los nombres de los funcionarios que encubrieron el caso en los 90 jamás se hicieron públicos de manera oficial. Sin embargo, la historia de Laura se convirtió en emblema de resistencia y memoria. Cada 16 de julio, activistas colocan flores en el malecón de Acapulco y proyectan su rostro en edificios del centro. Su nombre se suma a las miles de voces que desde la ausencia siguen exigiendo verdad y justicia. Julián regresó a su trabajo, pero dedicó parte de su tiempo a asesorar legalmente a familias de desaparecidos. Elena continuó investigando casos olvidados y en 2018 publicó un libro titulado La cinta perdida, en el que narra con detalle la historia de Laura y reflexiona sobre la impunidad estructural que permitió su desaparición. El libro fue presentado en escuelas, universidades y centros comunitarios, generando conversaciones sobre violencia de género, corrupción y la importancia de no olvidar. Hoy, casi 30 años después de aquella noche en el Hotel Papagayo, el rostro de Laura Mendieta sigue presente en las calles de Acapulco.
Su historia reconstruida pieza por pieza a través de una cinta borrosa, testimonios fragmentados y la perseverancia de quienes se negaron a olvidarla, es testimonio de que incluso en medio de la impunidad más brutal, la memoria colectiva puede resistir. Y aunque la justicia llegó tarde e incompleta, su nombre ya no es solo una cifra en un expediente archivado, sino un recordatorio permanente de que cada desaparición es una herida abierta en el tejido social y que sanarla requiere verdad, dignidad y la voluntad inquebrantable de no dejar a nadie atrás.